104.7 y ahí estábamos escuchando de fondo la cantata de Martín Leós, Vida del Peón Rural. La verdad, impresionante. Martín Leós es un patagónico, un santacruceño que canta música de nuestra tierra, que hay que escucharlo. Ya lo vamos a invitar, le vamos a decir al compañero Bagual que lo traiga porque necesitamos escuchar, nos interesa el tema de su música y la verdad que después vamos a profundizar sobre Martín. Pero bueno, como le decía, antes de ir al corte, tenemos nuestra primera entrevista, que para mí es un placer y un honor presentarlo porque nos conocemos virtualmente y telefónicamente, nunca pudimos darle un abrazo, me ha regalado algunos libros y la verdad que hablando de Bayer, en el transcurso de esta semana dijimos, bueno, ¿con quién podemos hablar más allá del hijo de Bayer? ¿Con quién podemos hablar? Alguien que haya conocido a Osvaldo, alguien que haya sufrido, o por lo menos la impotencia de saber que han sacado el monumento de Osvaldo acá en la entrada de Río Gallegos, que es más que un compañero, un amigo de él, como Marcelo Balco, que es historiador, que ha escrito muchísimos libros y que han dado con Osvaldo arriba de algunas escaleras para ponerle el nombre de pueblos originarios tapando las calles con el nombre de Roca. Así que Marcelo, desde Río Gallegos, Santa Cruz, por M Federal, del programa Raíces Digital, Alejandro Garzón te da la bienvenida y gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, Alejandro, un gusto estar contigo y con la gente de Santa Cruz, una provincia a la que yo quiero particularmente, porque mi hermana trabajó 10 años en el hospital regional, ahí de Río Gallegos, ella fue médica y también mi cuñado. Santiago. Así que, bueno, los fui a visitar montones de veces, de hecho presenté libros en Río Gallegos, también en la mina de carbón de Río Turbio, ahí presenté el Marón de la Paz, también libros que están prologados por Osvaldo, como El Malón o Pedagogía de la Memoria. Así que bueno, un gusto conversar con Santa Cruz. Bueno, espectacular, sí, somos conocidos y amigos tanto de Santiago como de Carolina, que es tu hermana, así que hemos militado juntos. Así que bueno, para nosotros es un placer, Marcelo, tenerte acá. Pero bueno, más que nada, Marcelo, era para hablar con vos, para que les diga especialmente a los jóvenes, al pueblo de Santa Cruz, no solamente la impotencia de lo que pasó ese día en Río Gallegos, sino qué significa Osvaldo Bayer para vos, para Marcelo Balco. Bueno, para mí, más allá que nosotros fuimos amigos casi 20 años, y en una ciudad tan grande de Buenos Aires, imagínate, vivíamos a 3 cuadras. Mira. Muchas veces, es un signo como del destino eso. Muchas veces Osvaldo me llamaba por teléfono y me decía, Marcelo, vengo hacia desayunar conmigo, o ayúdeme a bajar una botella a la noche, ¿no? Y no del estante, la botella. Tal cual. ¿No es cierto? Y él era un gran amigo, él fue muy generoso conmigo, prologó mis 4 primeros libros, y tuvimos la suerte de dar muchas conferencias conjuntas, muchos viajes, muchas comidas, y bueno, la ausencia de Osvaldo, para mí, yo siento mucha nostalgia, porque ya me había acostumbrado a ese llamado telefónico de él tan temprano, diciendo, venga a desayunar, o cuando yo estaba escribiendo algo, iba a la casa y comentaba sobre qué estaba escribiendo, él siempre quería estar al tanto. Entonces, yo siento mucha nostalgia porque es como cualquiera cuando pierde un amigo, claro. Y un amigo tan querido, y un amigo tan inclaudicable, porque tanto para mí como para vos, Alejandro Garzón, y tanta gente de Santa Cruz y de toda la Argentina, porque de hecho hoy estoy en Tandil, y en Tandil hicimos un recordatorio en la Universidad del Centro, en la UNICEN, sobre la trayectoria de Osvaldo Bayer, porque para la Argentina él era un héroe del pueblo,
Claro. Julio Roca fue un héroe de clase que benefició a un sector minúsculo, y justamente por eso Milei, el presidente, elogia a Roca, dice que en esa época estábamos en el primer mundo, pero ¿quién estaba en el primer mundo en esa época? La gente, el país, no, esa élite minúscula. Hoy en la universidad les comenté a los alumnos de dónde viene la batatada, esa famosa frase, de dónde viene. De don Tomás Anchorena, de que cuando él viajaba a Europa se llevaba su Aberdeen Angus, porque él solo tomaba leche de su Aberdeen Angus. Entonces de ahí viene la batatada. Roca, que beneficia a ese sector, y Milei, que elogia a Roca, está elogiando a ese minúsculo sector, el mismo sector que se benefició con la dictadura de Videla, que por algo nos están cuestionando los 30.000 desaparecidos. Yo les digo una cosa, si en Alemania alguien se pone a decir, a ver, decime el nombre de los 6 millones de judíos, a ver si son 6 millones de verdad. Claro. Porque Claro. estos dicen, bueno, a ver, ¿dónde están los nombres de los 30.000? No, son 8.722, dicen ellos. No, son 30.000 y fue genocidio. Y Julio Roca fue un héroe de clase. En cambio, Bayer, que precisamente cuando él era chiquito vivió en Río Gallegos, porque su papá era telegrafista, era un telegrafista muy importante que fue a poner tendidos de telégrafo, y justo Bayer de chico escucha esas historias de los fusilamientos, y de grande él va a completar toda esa historia. Va a ir a hemerotecas, va a ir a cuarteles, va a ir a los archivos de las intendencias, de los municipios, y va a armar un corpus formidable como es la Patagonia Rebelde. Entonces, él por eso es un héroe del pueblo, porque desentierra a esas voces que fueron acalladas a tiros, a esos 1.500 obreros estiradores, que ¿qué pedían los tipos? Tener velas a la noche, tener un botiquín en castellano, no dormir con los animales como los tenían los terratenientes, en su mayoría ingleses, y los fusilan, van a fusilar 1.500. Y Osvaldo, con una documentación incontrastable, escribe ese libro. Pero después, por esas vueltas de la vida que tiene nuestro país, el gobierno de Isabel Perón y López Rega, le dan 48 horas de vida para que se vaya de la Argentina. Se tiene que ir, se va con su familia, con sus 4 hijos adolescentes, con su esposa. Y cuando vuelve la democracia, él vuelve acá. Tantos se quedaron allá, en Europa, en tantos lados, tantos exiliados, y él vuelve acá porque él creía en esta patria grande, justa, libre, fraterna, solidaria, inclusiva, y vuelve acá. Y comienza esa tarea incansable, que era muy chistoso verlo a él con su agenda. Él siempre tenía una broma que decía, en la misma semana voy de Cafayate a Calafate. Entonces, y era una persona inclaudicable en sus ideales, jamás traicionó. Miren los saltapanqueques que tenemos hoy en día, los campeones, Sí. como por ejemplo, miren a Pichetto, 16 años presidente de la bancada de senadores del PJ, Claro. y de pronto, ¡pac!, aparece Macri y se da con Macri. Sí. En cambio, Ubaldo nunca claudicó. Por eso, este escándalo que se produjo en el país, porque ustedes en Río Gallegos y allá en toda Santa Cruz me han llamado de San Julián, de Fiado, de Gregores. O sea, fue terrible lo que hizo esta gente. Pero en realidad nosotros supimos sacarle provecho en todo el país, porque tantos jóvenes que no sabían quién era Bayer, por ahí pensaban que era el dueño del laboratorio. Claro. Y ahora, gracias a ese error garrafal que cometieron en la destrucción del monumento, ahora florecieron las películas, los cortos de la vida de Bayer, montones de lugares se hicieron monumentos. Por ejemplo, en Lobo, que estuvo el sábado, se inauguró un perfil de Bayer parecido más o menos al que tenían en Santa Cruz. El sábado voy a estar en Bolívar,
donde se va a repintar un mural muy hermoso que hizo un artista plástico de Bolívar sobre el rostro de Bayer. O sea, y hoy lo mismo acá en la Universidad de Tandil. Entonces, esto, la verdad, nosotros no nos tendríamos que amargar en el sentido de que esto sirvió. Esto, verdad, esta victoria que ellos creyeron tener al destruir a Bayer, la verdad, lograron sembrarlo, multiplicarlo en cientos de lugares de nuestro gran país. Entonces, nosotros, como todos los periodistas que se interesaron, esto es una cosa, mi hija que estudia en la Universidad de las Artes, de pronto me dijo que suspendieron las clases de pintura para hablar de Bayer, y muchos chicos que no sabían quién era, claro. de pronto, entonces Alejandro, esto fue, más allá de todo, fue positivo, claro. muy positivo, porque Bayer se multiplicó. Yo estoy seguro que las cenizas de Osvaldo, porque la familia decidió cremarlo, en la urna funeraria estarán saltando así, huyendo, diciendo, mirá lo que logra hacer a un muerto. Claro. A un muerto, mirá cómo sigue jodiendo, cómo lo sigue jodiendo. Esto, en verdad, nosotros tenemos que transformar esa amargura en alegría, porque ya esta gente se dedica a amargar, ¿no? Se dedica a que la gente esté depresiva, deprimida, que no se puede hacer nada, nunca más se van a ir. No, esto nos tiene que alegrar en el sentido de que Osvaldo, aún muerto, les está dando una batalla terrible. Así es, Marcelo, como lo decís vos. Mirá, acá cuando pasó lo de Osvaldo, que acá lo vivimos en carne propia, obviamente en Río Gallegos, con distintas agrupaciones, con la municipalidad, hicimos una caravana hasta el lugar. Yo tuve la suerte de ir con mis dos hijos, con el mayor y con el menor, donde ahí tuve... Yo vi fotos de tu acto, vi fotos de tu acto y dije, mirá lo que grande Garzón, qué grande. ¿Dónde está? Bien, y eso... porque vos estuviste ahí en el basamento destruido. Claro, en el acto. Exactamente. Y la verdad que fue emocionante porque, por lo menos yo que soy, vengo del sindicalismo, más allá que cuando era chico uno militó en la JP y todo eso, pero yo abracé el sindicalismo. Lo primero que me salió a mí hablar de Osvaldo, no solamente condenar el hecho, sino hablar de los obreros rurales, de los trabajadores, del sindicalismo, de la asamblea. O sea, para nosotros, especialmente los santacruceños y los que venimos movimiento obrero, lo que sale de Osvaldo es eso. Porque nosotros aprendimos con Osvaldo Bayer cuando veíamos la película. Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez no entendía mucho, todavía no era dirigente sindical, pero cuando me afilié, me organicé, fui delegado, me acuerdo en Caleta Olivia, yo puse la película de vuelta en mi casa y ahí entendí muchas cosas, como por ejemplo en la imprenta, cuando Soto decía en asamblea, acá venimos a presentarle algo importante, y cuando destapaban era la imprenta, o sea, la comunicación. O sea, o lo que hizo el Pablo Schul, que dijo antes la película, antes de que lo fusilaran, darle la mano a cada obrero chileno y rural, decir gracias por estar, gracias por bancar, con palabras, otras palabras, pero era agradecimiento, y después lo fusilaron. O sea, o las putas de San Julián, el rechazo, o sea, todo eso es como que nos viene a la cabeza a los santacruceños, porque eso fue Osvaldo para nosotros, instalar un debate, o por lo menos hacernos conocer lo que por ahí era un secreto a voces y que no se sabía. O cuando inauguramos, en aquellos años que vino Osvaldo Bayer, inauguramos el monumento a Falcón Grande en Jaramillo. O sea, son cosas muy importantes para nosotros. Este pueblo lo lloró, pero como decís vos, Marcelo, lo multiplicamos, porque muchos volvimos a leer el libro, muchos volvimos a ver la Patagonia Rebelde, y muchos jóvenes están empezando a preguntar quién era Osvaldo Bayer. Entonces, digamos, me parece que en el buen sentido de la palabra, me parece que ganamos, no perdimos, ¿no? A mí me parece que ganamos, y vos acabás de dar un dato que es muy relevante, por ejemplo, el tema de las prostitutas de San Julián. Bayer en ese libro, descubre, en medio de la derrota, del fusilamiento cruel del
Claro. que las prostitutas se nieguen a acostarse con los soldados fusiladores. Y después, cuando se hace la obra de teatro de las putas de San Julián, y que Osvaldo hace de Osvaldo, un Osvaldo grande, no sé si lograron ver Sí, la sí, obra. sí, 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 sí. Ah, bueno, viste que hay varios Osvaldo en la Sí, obra, y él hace de Osvaldo grande. Él volvió a la vida, él claro. volvió a la vida, y con esa obra yo lo veía que con la edad que tenía, cómo se movía y cómo volvió a la vida y cómo de un episodio, de una tragedia, él siempre supo encontrar lo positivo. Yo recuerdo cuando los Martínez de Oz y el estudio de Mariano Grondona querían hacerle el famoso juicio por $1.000.000, pero de aquella época, que Osvaldo por supuesto no tenía para responder. eh, Osvaldo, yo estaba, me acuerdo, en el tugurio, sentado con él, y él de pronto con los ojos brillantes decía: Marcelo, va a ser maravilloso que me saquen la casa, voy a ir a dormir a la plaza, va a ser un escándalo. Él lo Claro. esperaba. Y los Martínez de Oz y Grondona se arribaron que habían metido la pata y se replegaron con el juicio. Se replegaron con el juicio porque era tan escandaloso que un estudio, imagínate, ya solo con el de Martínez de Oz con Grondona, imagínate lo que sea en el estudio, de Claro, abogados, claro. esos te liquidan, te Sí, liquidan. tal Y él cual. tenía un abogado de onda, Alejandro. Era un Sí, muchacho abogado que fue, le tocó el timbre y dijo: ¿Él quiere que sea su abogado? Un abogado de onda, contra ese estudio. Entonces ellos mismos se fueron para atrás. Y Osvaldo supo también a eso sacarle lo positivo. Por eso nosotros, en medio de un panorama tan sombrío del país, como ahora parece que se avecina una crisis económica sideral, sí, este gobierno tan cruel e insensible, nosotros tenemos que encontrar lo positivo de Osvaldo, de lo que sucedió con el monumento, y no deprimirnos. Nosotros nos tenemos que dedicar a avanzar, avanzar. Y esto sirve para avanzar, porque hay muchísimos chicos que, que, como estábamos diciendo, ahora conocen quién era esa persona inclaudicable, justa, una persona espartana, que vivía como un espartano, que vivía con lo mínimo. Yo claro. recuerdo que una vez le vi colgada de la manija de la cocina una bolsita con pan duro, Alejandro, con pan duro. Y yo le pregunté: ¿y esto, Aldo? Y él dijo: no, es para mojar el café con leche. Claro. Y yo decía: bueno, y esta persona era así en su humildad y en su ideario inclaudicable. Mira qué poderoso que fue, que conmovió esa destrucción, que hizo Vialidad, pero esperemos que no le terminen echando la culpa al muchacho de Vialidad que manejaba la paramecánica, Claro, porque claro. este país es especialista en encontrar peregriles. Sí, sí, Y de hecho, Vialidad, bueno, vos habrás visto el comunicado de Vialidad, donde pedían perdón. Vialidad pedía perdón, le pedía perdón a la memoria de los fusilados, le pedía perdón a la memoria de Osvaldo. Entonces, esto fue positivo, y yo lo pude ver hoy acá en Tandil, con tantos alumnos jovencitos. Estoy seguro que no, ni vieron la película. Y de claro. pronto quedaron como diciendo: mira vos, este tipo. Entonces, nosotros, por eso hablé de que él es un héroe del pueblo. Él consideraba el mayor elogio que le podían decir es hijo del pueblo. Así como hay hijos que no son precisamente del pueblo, Claro. este sí era un hijo del pueblo. Tal cual, tal cual. Bueno, Marcelo, sinceramente esto da para charlar bastante. Te comento que si Dios quiere y todo sale bien, antes de fin de mes me voy a Buenos Aires, así que te voy a ir a ver. Si estás en Buenos Ah, Aires, sí, te voy a ir sí, a ver para que nos demos un abrazo y tomemos unos mates y charlemos. dale, Y va a ser un gusto. así que Marce, te agradezco que estés hoy en nuestro primer programa hablando de Osvaldo, pero también hablando con esa claridad y esa pasión que tenés. Así que yo te agradezco de corazón
y vamos a estar en contacto, Marce. Y con todo gusto. Y yo le digo a la audiencia que, como así como hoy dije, que sepan los alumnos valorar a los profesores que tienen, que hablan de estos temas, que los afiliados de tu sindicato también sepan valorar a los sindicalistas que tienen, que no son vamos a decir, de esa casta de traidores, sino gente que se ha mantenido en su vida, y por eso te mando un gran abrazo, Alejandro Garzón. Bueno, muchas gracias, Marce. Un fuerte abrazo. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, pasaba con nosotros el compañero y amigo Marcelo Balco, historiador, profesor universitario y un amigo de nuestro querido Osvaldo Bayer. Y como decía él, no está muerto, no lo mataron, lo multiplicaron, está más vivo que nunca. Y como dije en el acto, y lo repito acá, digo, viva Osvaldo Bayer, viva los trabajadores rurales, viva la huelga y viva el movimiento obrero. A una pausa y seguimos con más línea directa.